Bueno, soy Miguel Valverde, soy oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua, una región pues, muy importante en la historia de los menonitas a nivel mundial, obviamente. Estoy muy contento de estar contigo y charlar acerca de los menonitas, que es algo que creo que es muy importante. Eh, soy Vivo bueno, nací en Ciudad Cuauhtémoc y crecí hasta los 18 años, hasta mudarme a la ciudad de Chihuahua y a otros lugares. Y pues ahora estoy muy contento de poder compartir contigo mi experiencia con respecto a mi compartir con la cultura de los menonitas en Cuauhtémoc. Bueno, pues mis padres y mis hermanos están en Cuauhtémoc y algo que a mí mi primera conexión con los menonitas es algo que puede sonar hasta tenebroso o sublime, porque mi primera conexión con los menonitas fue, y le hablé a mi papá porque tuve un flashback y le pregunté y ya me completó toda la historia. A mis 4 o 5 años, en 1985 aproximadamente, me llevó mi papá al campo 27, a la casa de Abraham Klassen, creo. No, Abraham Wiebe. Y porque teníamos allá algunos amigos. Mi mamá compraba crema menonita y huevo, vendía toaiba y esas cosas. Entonces me llevaron, entré a la cocina y en la cocina estaba la suegra de Abraham, que había fallecido, y la tenían en una lámina de esas láminas del techo, entre hielos. Yo tendría, no sé, 5 años y pues era un niño, y de abajo arriba vi el perfil de la señora, de la suegra, y luego se veía el contorno de luz en todo el rostro de ella y el contorno de la transparencia de los hielos, y estaba un poco en diagonal y caían gotas en una tina metálica. Entonces, para mí ese fue mi primer encuentro con la cultura menonita. Fue un encuentro extremadamente diferente. Yo era un niño y no fue algo grotesco, fue algo extremadamente, no sé, había mucha paz. Solamente se escuchaba en esa habitación el eco de las gotas que caían en la tina. Entonces fue algo que nunca se me olvidó y fue una conexión. Después de eso, obviamente, pues el paisaje, los vestidos de flores de las menonitas, la estética de los overoles, el sonido de los tractores, el que pasara el buggy el buggy, no sé cómo se pronuncia, que pasaba por el frente de nuestra calle en el barrio de Cuauhtémoc. Ese tipo de cosas obviamente siempre me encantaron, ¿no? Pero mi primer contacto con los menonitas fue ese contacto. Fue recuerdo la historia que estaban platicando, que estaban esperando que llegaran sus hijos de Canadá para poderla sepultar. Entonces, pues no fue un encuentro de ir cargando pacas, fue un encuentro completamente diferente. Yo no lo escogí, eso me tocó, pero esa conexión creo que es importante, ¿no? Yo creo que como niño fue la primera persona que vi fallecida en toda mi vida. Fue una señora menonita, la suegra de Abraham. De Abraham Wiebe.